Nosotros hemos venido trayendo una serie, ¿verdad? Hace 4 semanas, esta es la 4ª semana, hoy acabamos esta serie. Es una serie acerca del servicio, ¿verdad? Donde Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para buenas obras, para servir. Y estuvimos hablando la primera semana allí nosotros sobre salvados para servir. O sea, cuando el Señor entra a tu vida y a mi vida, Jesucristo viene a tu vida y a mi vida, no es simplemente algo que sucede y bueno, nos deja aquí para simplemente que ocupemos un lugar. No, Él nos deja aquí para que hagamos buenas obras que Él ha preparado de antemano para que usted y yo anduviéramos en ella. Claro que en medio de ese proceso Él nos va, ¿verdad?, puliendo, nos va ejercitando y nos va guiando allí. Y nosotros estuvimos hablando de eso. Y nosotros dijimos la primera semana, solamente para entrar en contexto de esto, porque la semana pasada tuvimos al pastor Juan Miguel González, que nos estuvo predicando en una continuación acerca de la conferencia de familia que tuvimos el sábado pasado. Entonces, no tuvimos esa continuidad, pero quería ponerlo en contexto antes de entrar hoy al último sermón que quiero compartir con usted allí. Y dijimos que salvados para servir, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, debe definir nuestro andar diario. En nuestro andar diario, en el trabajo, en la casa, en la calle, no lo define el mundo, no lo define mi vieja naturaleza, lo define ¿quién? La nueva identidad que Dios me ha dado en Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿verdad? Así que nosotros no fuimos salvados por Cristo Jesús para ser espectadores en la viña del Señor, sino para ser hacedores, como dice allí Santiago también, ¿verdad? No solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Si se recuerda que una de las palabras clave que usamos o un ejemplo que dimos en ese primer charla o sermón que compartimos fue cuando el esclavo le daban la libertad, ¿se recuerda? El esclavo que ya después le daban la libertad y que él decidía quedarse con su amo, y parte de lo que él hacía públicamente en la puerta de la ciudad era que le ponían le abrían un hoyo aquí y le ponían algo en su oreja. Y ese hoyo ya no era un distintivo de deshonra, sino de honor y de lealtad, porque ahora se quería quedar sirviendo a su amo. ¿Por qué? Por amor, por voluntad propia, por decisión propia allí. Así que eso es lo que Pablo dice cuando él dice que yo soy siervo, soy doulos de Cristo, soy siervo de Él por voluntad propia. Hace 15 días hablamos de que proteger es una forma de servir. Y tal vez eso nosotros no lo vemos muy común y tal vez no se predica muy común, pero proteger es una forma de servir. Y esa fue una de las razones por la cual el apóstol Pablo envía allí a uno de sus mejores hombres de confianza en la fe, Tito. Tito es enviado allí a Creta, a los cretenses, ¿cierto? Para corregir ciertas situaciones de doctrina que estaban pasando en la iglesia, para corregir ciertas enseñanzas y cosas de la ley que se habían metido dentro de la iglesia. Pablo envía a este hombre, Tito, que era digno de confianza en la fe, para tratar de enderezar y corregir a ciertas situaciones allí. Así que corregir falsas enseñanzas es una forma de servir. Y usamos el ejemplo del antivirus. El antivirus es aquel que funciona detrás de su computadora en el software, pero que está analizando todos los files, todos los clics que usted hace, todo lo que entra a su computadora. Y cuando detecta algo, enseguida te manda un aviso y trata de corregirlo. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el software de antivirus, entre otras cosas. Yo sé que tal vez usted dice, no, también cuando se expira quiere otras cosas también. Bueno, eso es otro. Pero la función principal de él es esa. Y todos nosotros somos en parte eso. Estamos sentados aquí en una escuela dominical, estamos en un discipulado, estamos en un small group, donde quiera que nosotros estemos.
es una forma de servir al cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y para eso fue que el apóstol Pablo envía a Tito allí. La verdadera protección, nosotros estuvimos hablando en ese sermón, la verdadera protección comienza de dentro hacia afuera. Comienza con nosotros primero, conociendo nosotros la verdad, estando nosotros firmes y anclados en la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Esta es su palabra. Estando nosotros aquí conociendo esto, puede venir lo que venga, quien venga, con lo que venga, y usted estará preparado. Usted sabrá, ¿verdad? Entonces, eso es importante allí, mis hermanos, ¿ok? Dijimos que un testimonio íntegro, conocedor de la verdad, es un muro de protección invaluable y es una forma de servir. Es una forma de servir. ¿Por qué? Porque si uno ama a la obra del Señor, uno la cuida. Porque si uno no la cuida, vienen las divisiones y vienen los problemas. ¿Y quiénes sufren? Sufre la iglesia del Señor, sufre el testimonio del Señor Jesucristo. Todos nosotros, el Señor nos ha dado esta responsabilidad a cada uno de nosotros. No solamente al pastor, no solamente a los líderes que enseñan escuela dominical, a cada uno de nosotros. Porque cada uno tendrá que rendir cuenta delante de Dios de su convicción, de lo que ha creído en el Señor Jesucristo y de lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Y por qué callaste cuando debías hablar? Cosas así. Así que eso fue lo que nosotros vimos. Lo que no vimos la semana pasada y que no lo vamos a ver hoy, pero solamente te voy a decir el título, es el Evangelio según su nombre. Y ese era el título. El Evangelio según su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre suyo y el nombre mío. El Evangelio según, y usted pone ahí su nombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el Evangelio andando en la calle. El Evangelio no es para ponerlo en una caja fuerte en casa. Eso es para documentos importantes, ¿cierto? Eso es para actas de nacimiento, passport y otras cosas que usted tenga importantes. Usted lo guarda ahí, ¿verdad? Para que nadie tenga acceso a eso, solamente usted o a quien usted le dé permiso. Pero el Evangelio es para ponerlo en una vitrina, para que sea visto de todo. Para que todo el que lo vea quiera comprarlo y se enamore de él y diga, yo quiero eso, déjame ir a ver por más, déjame preguntar dentro de la tienda cuál es el precio de tal objeto que está allí, cómo lo puedo adquirir, cómo puedo hacerme de ello. Ese es el Evangelio, no es para tenerlo guardado donde nadie lo vea. Entonces, ese era el título de la semana pasada. El de hoy es equipados para servir y con ese vamos a terminar. Equipados, Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para servir en su reino. No solamente aquí dentro de estas cuatro paredes, no en los predios de la iglesia solamente, sino usted es un misionero donde quiera que usted y yo estamos. Usted y yo tenemos allí un trabajo que hacer, hermanos, allí. Y déjame decirle algo, hermano, que el servicio cristiano que hacemos en la iglesia y aún fuera de la iglesia, por supuesto, no es un intento de ganar la salvación. No, es la evidencia de que usted ya ha sido tocado, ha sido salvado por el Señor Jesucristo y entonces está allí haciendo estas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Es algo que brota de tu corazón, de poder agradar y servir a Dios allí. Así que, por lo tanto, el task, la tarea que tenía Tito era enorme con los cretenses, allí en la isla de Creta. Y vamos a estar en el capítulo 3 hoy, allí que tiene en pantalla usted, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa cultura de los cretenses era una cultura difícil. Los cretenses, se recuerda en el segundo mensaje que hablamos, que dijimos que tenían una cultura mentirosa. Decir cretense a alguien era decirle mentiroso. Así era, básicamente. Usted puede leer un poco más de eso. Y ellos tenían eso. Y encima de esto tenían una mezcla ahora de que personas de hebreos, judíos, se habían incluido allí o estaban llegando allí para ponerle cargas a la gracia. Cosas de la ley. Y no lo hacían honestamente, lo hacían por ganancias deshonestas, dijo allí el apóstol Pablo a Tito. Lo hacen por ganancias deshonestas. O sea, que no solamente estaban enseñando doctrina falsa y agregándole a la gracia que es en el Señor Jesucristo, pero que también querían cosas a cambio de ello. Así que la tarea que tenía allí Tito no era una tarea fácil. Y con esto surge una pregunta. ¿Cómo vive la iglesia en medio de una sociedad así, corrupta, como aquella
como fue la de los Corintios, como fue la de los Efesios y como la es la nuestra hoy. ¿Cómo? ¿Cómo vive la iglesia? Bueno, la respuesta de Pablo nos dice algunas cosas que nosotros vamos a ver en esta mañana. Pero una de las primeras cosas que el apóstol Pablo le dice a Tito es que Pablo no promueve el aislamiento de la iglesia de la sociedad. Pablo no promueve la separación de la iglesia de la sociedad, sino Pablo promueve un servicio activo dentro de la sociedad para que podamos ser los pies, las manos, los oídos, el corazón de Jesucristo en medio de la sociedad. No es aislarnos de ella, no es encerrarnos en una burbuja y decir, no. Es ir a donde ellos están con el Evangelio. Esto es parte de lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la iglesia puede organizar muchos eventos. Pero para mí, siempre he creído esto. Yo siempre he creído que la mejor manera de evangelizar es cada uno de usted y yo, donde quiera que estemos. Porque la iglesia organiza un evento un sábado. Y póngale usted que seamos agresivos y lo organicemos cada sábado. 4 sábados al mes. Pero eso es 4 días, nada más. 4 veces. Pero ¿qué tal? Y no viene todo el mundo. Eso es otra. No todo el mundo puede venir porque seamos sinceros, alguna gente están trabajando, otros están en otras ocupaciones, otros están de viaje, lo que sea. Esas cosas pasan, eso es normal, es entendible, como esta semana misma que está acabando el Spring Break, el cierre de Spring Break, tal vez algunos están de regreso, otros salieron, eso es normal. Pero ¿qué tal todos nosotros, donde quiera que nos estamos 7 días a la semana? Son 7 veces. Multiplicado por toda la cantidad nuestra, es mucho más grande el alcance. Es algo de todos los días. Eso es lo que... y yo sé que tal vez no todos los días lo puede hacer, pero Dios nos da oportunidades, citas divinas todo el tiempo. Dios da esas citas divinas todo el tiempo. Así que la respuesta de Pablo no es aislamiento, es servicio activo. ¿Okay? En el capítulo anterior, Pablo aborda la conducta, el servicio, el cuidado dentro de la iglesia. Pero ahora en este capítulo 3, él va a hablar acerca de la vida pública de la iglesia. Por eso es que él no sugiere que te aísles, sino que te conectes, que sirvas afuera allí. Y para hacer la diferencia en el mundo, hermano, la iglesia debe estar dispuesta a buenas obras. Y eso es parte de lo que vamos nosotros a estar hablando en este día, mis hermanos. El creyente debe estar preparado para servir a su comunidad de fe en primer lugar, y más allá de la comunidad de fe. Y más allá de la comunidad de fe en formas constructivas. En formas que puedan allí edificar al prójimo. Allí, como muchas veces lo ha hecho esta iglesia, como muchas veces lo han hecho ustedes, muchos de manera individual lo han seguido haciendo. Así que vamos a ver ciertas recomendaciones que el apóstol Pablo le hace allí a Tito para esta iglesia. Y la primera es que debemos de estar listos. Debemos siempre estar listos para buenas obras. Versículo 1 y 2. Mira lo que dice el versículo 1 allí, si usted tiene abierta su Biblia, si no, préndala en modalidad de silencio en su celular. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. No es que yo me voy a preparar para el sábado que viene o para el mes que viene. No, es que hay que estar preparado todo el tiempo. Si tienes el Evangelio de Jesucristo en tu corazón todo el tiempo, vas a estar preparado para compartirlo. Si Dios te da una oportunidad y puedes hacerlo, hágalo, no espere la semana que viene, porque la semana que viene tal vez ya no va a haber esa oportunidad. Tal vez ya la persona ya no lo necesita, porque ya alguien se lo suplió. Si Dios te dio ese privilegio, aprovéchalo. Es verdad que no podemos ayudar a todo el mundo cuando se trata de ayuda, pero aquel que Dios pone en tu camino y que sabes que viene de parte del Señor, hágalo. Hay que estar preparado para toda buena obra todo el tiempo, no solamente cuando yo lo programo en el schedule.
todo el tiempo. Y esto es lo que Pablo le dice a Tito para con la iglesia. Varias cosas de este primer versículo. Lo primero es que seamos buenos ciudadanos del país, es lo que dice. Que seamos buenos ciudadanos del país, sujetos, obedientes, respetuosos, que oremos por nuestros gobernantes. Esto no solamente lo dice Pablo a los cretenses, también lo dice a los romanos. Él nos lo dice a todos nosotros, mis hermanos, que oremos por la paz de la ciudad donde Él nos ha puesto. Porque si hay paz, ese no fue el consejo para que oraran cuando fueron cautivos a Babilonia. Cuando se los llevaron a los de Judá, presos Nabucodonosor. Oren por la paz de la ciudad donde van a estar, construyan casas, estén allí tranquilos. ¿Por qué? Porque largo tiempo van a estar allí. Así que si ustedes oran por la paz de la ciudad y Dios le da paz a la ciudad, ustedes van a vivir en paz. Entonces, seamos buenos ciudadanos, porque esto es un testimonio público de quién manda en tu vida, quién gobierna realmente en tu vida, quién es el rey en tu vida. Eso es un testimonio público allí, hermano. Por eso, anteriormente, el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, otro gran discípulo de Pablo, otro hombre de Dios que le tenía mucha confianza. Timoteo 2, versículo 1 al 2 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, no solamente fue a Tito para los cretenses, también fue para los efesios. A los romanos en el capítulo 13, versículo 1, ya al final de la carta a los romanos le dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, porque ninguna autoridad hay que Dios no haya establecido. Las autoridades, nos gusten o no, sean buenas o no tan buenas, o de mi agrado o no de mi agrado, en este país o en otro país, son permitidas por Dios y cumplen un propósito en las manos de Dios. Entonces, nuestra tarea no es ir en contra de Dios, es orar como Él nos dice, y Él va a hacer su soberana voluntad. Y así usted y yo daremos testimonio de buenos ciudadanos de este reino mientras estemos aquí de paso. Mientras estemos de paso aquí, mis hermanos. Segundo, que dice ese versículo 1, listos siempre para toda buena obra. Toda buena obra a todo el que la necesite, siempre que podamos. No solamente al hermano en la fe, a todo el que la necesite, siempre que podamos. Mire que estoy claro, siempre que podamos. No es a todo el mundo. No podemos alcanzar a todo el mundo. Pero siempre que podamos allí. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo le exhorta a Tito de esta manera allí, que hagamos buena obra siempre que podamos? Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Dios ha preparado buenas obras con la comunidad de fe, pero también con el prójimo que está necesitado. Porque por medio de ello, hermano, damos testimonio de en quién hemos creído, a quién servimos. También en Mateo 5:16 dice allí la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia? Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces hay una razón del porqué detrás de lo que la palabra del Señor nos exhorta y nos anima a hacer buenas obras. No es por gusto, no es por capricho de Dios. Es porque esto trae gloria a Dios. Es porque Él las ha ido ya preparando delante de usted y delante de mí. Dios siempre está delante de nosotros en esto. Dice Tito, aquí mismo en Tito, pero el versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para casos de necesidad. ¿Para que qué? Para que no sean sin fruto. Dios quiere que usted y yo tengamos fruto, que abundemos en fruto.
Parte de lo que Él ha ido preparando allí delante de usted y de mí es para que den fruto. Usted y yo demos fruto. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, habrá bendición. Habrá bendición. Hebreos 10:24, consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a ¿qué? A las buenas obras. Primera de Timoteo 6:18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ser buenos ciudadanos y hacer buenas obras van de la mano. Van de la mano. Un testimonio que no se puede ocultar, mis hermanos. Por eso Pablo también le dice a Tito ahí en el versículo 2, recuérdeles también, dice el versículo 2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Toda consideración para con todos los hombres, no solamente por aquellos que nos caen bien, no solamente para aquellos que son mis hermanos en la fe, no solo para aquellos con los que me llevo mejor, sino con todos los hombres. Porque ahí hay una oportunidad de poder ser luz y sal, que es lo que nos ha mandado hacer la palabra de Dios. Él nos ha equipado para servir. Y esto es lo que el apóstol Pablo le pide a Tito que enseñe a los cretenses allí. Segundo le dice, recuerda que hemos sido transformados en buena obra. ¿Para qué? Para buena obra. O sea, Dios ha hecho una buena obra, una gran obra en usted y en mí, para que andemos en buenas obras. Eso es en parte lo que Él está diciendo en los versículos 3 y 7. Dios, el Espíritu Santo, ha hecho esa gran obra en usted y en mí, y aún la continúa haciendo, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que aquel que comenzó, ¿qué? La buena obra, la perfeccionará. ¿Te das cuenta? Entonces Él continúa haciendo la obra en ti y en mí. Él prepara obras delante de usted y de mí. Pero esta obra no solo fue dentro de nosotros, sino que se exterioriza fuera de nosotros en un andar diferente, como dije en el primer mensaje de la semana 1. Por eso Pablo dice aquí en este versículo 3, recuérdales quiénes éramos antes, y él se incluye. Recuérdales quiénes éramos antes. Y él se incluye, dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. En otras palabras, Pablo le dice a Tito, recuérdales que nosotros éramos esos mismos también. Nosotros no somos mejores que ellos. Lo que le estamos ahora exhortando a que anden, a que vivan de esta manera, es porque nosotros también estuvimos ahí. Así éramos nosotros. Y esta confesión de Pablo muestra dos cosas. Primero, que Dios es fiel y justo para perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Éramos nosotros. Éramos. Pero ya no. Porque Cristo nos alcanzó. Ya no. Pero eso es lo que Él está mostrando aquí. Y segundo, Pablo muestra empatía en que todos somos pecadores, para que así también ellos se identifiquen con Pablo y Tito en el arrepentimiento cuando vinieron a Cristo. Eso tiene dos cosas entre líneas este versículo. ¿Ve? Dos cosas. Pero mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en los versículos del 4 al 7. Relacionado al tema, que es transformados en y para buenas obras. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Hermano, esta porción es huge. Esta porción es grande. Esta porción tiene para hablar nosotros largo y tendido. Y no es que da el tiempo para eso, pero lo voy a hacer lo más corto posible. Pero es para que usted la lleve a casa, la desmenuce y la saboree
más profundamente luego en casa. Mire, lo voy a leer del 4 al 7 y después le voy a decir algunas cosas de ello. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿quién o qué es la bondad de Dios? El versículo responde, dice, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él, vuelve a hacer insistencia, Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Tito para que le informe a los creyentes de lo que Dios hizo? Y por consiguiente te lo está informando usted y a mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Ve? Dios hizo en primer lugar, versículo 4, una revelación divina. Se manifestó en carne. Por eso le dije, estos versículos son huge, son grandes, son profundos. Porque ¿qué fue lo que hizo? Dice, pero ¿cuándo? Y usted se tiene que preguntar, ¿y cuándo? ¿Cuándo fue eso? Si a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí de manera exhaustiva, busca. Pero Tito lo dice, ¿pero cuándo, Pablo? ¿Y cuándo fue eso? Gálatas 4:4 te lo responde. Cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Jesucristo se manifestó. Se manifestó en carne. Estoy parafraseando el versículo. Entonces, esto dice aquí el apóstol Pablo. Dios hizo una revelación divina, se manifestó en carne. Segundo, en el versículo 5, Dios hizo una regeneración completa. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Espíritu Santo. Lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el versículo 6, Dios hizo una provisión abundante que no se agota. No se agota. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Una provisión que no se agota, hermano. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué es lo que Dios hizo de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo a Tito para los cretenses? Dios nos justificó. Dios nos declaró inocente. Eso es un término legal. Nos declaró inocente. Pero no porque usted y yo seamos buenos, sino por medio de Jesucristo, dice aquí la palabra. Por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo más ese versículo 7 en la parte final. Dios nos ha dado ¿qué? Una posesión eterna. Una posesión eterna, dice, por su gracia somos hechos herederos. Herederos somos, hermanos. Así que, hermano, como le dije, esta porción del 4 al 7 es de un valor incalculable, de una profundidad tremenda, para que usted lo pueda tomar en casa y saborearlo mejor. Pero la buena obra de Dios en nosotros nos capacita y nos impulsa a hacer buenas obras. La buena obra de Dios en nosotros nos capacita y nos impulsa para hacer buenas obras que Él ha preparado de antemano. Otra de las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Tito con relación a los cretenses allí es que deben permanecer enfocados. Hay muchas distracciones en la vida que nos pueden sacar, ¿verdad?, de lo que es prioridad. Hay muchas distracciones en la vida que nos pueden apartar y pueden robarte tu energía, tu pasión, tu dinamismo, ¿verdad?, tu concentración, para que apartemos la mirada de aquello que es prioridad, de aquello que es importante, mis hermanos. Miren lo que dice los versículos del 8 al 11. Dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hable con firmeza. O sea,
Pablo no se anda con cuentos, con paños tibios. Dice, con firmeza. Esto no es, si quieren, no esto. No. Firmes. Y dice, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de nuevo en buenas obras. Estas cosas son buenas y son útiles para los hombres. O sea, lo que Dios desea no es malo para ti y para mí. No es malo. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Así de sencillo y así de firme y así de directo. ¿Por qué? Porque no va a traer nada bueno. Porque va a causar división. Y sigue diciendo, sabiendo que el tal es perverso, está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Pablo sabe por experiencia propia que el enemigo tratará de desviar a la iglesia con cosas triviales de lo que no es verdaderamente importante, para que pierdan el tiempo en esas discusiones, para que se dejen de enfocar en las almas de los que Él está llamando, en la prioridad del Evangelio. Eso, Él sabe eso. Y por eso los alerta a Tito para que le hable a los cretenses. ¿Por qué? Porque esa gente ya habían llegado allí. Ya esa gente estaba en la iglesia de Creta. Ya estaban socavando. Y por eso es que Pablo envía a Tito allá a corregir estas ciertas cosas. Y lo primero que él le dice aquí, quiero ser firme en esto, porque esto es bueno y útil para ustedes y para la iglesia. Versículo 8. Quiero que sean firmes en esto. ¿Y qué es lo que es útil y bueno para la iglesia? Las buenas obras. ¿Y por qué estas obras son buenas? Porque testifican de un Dios bueno, bondadoso, que ve a las personas, que no las ignora, que no las aleja de Él, que está en busca de ella. ¿Por qué estas obras son buenas? Estas obras son buenas porque crean oportunidades, porque crean un puente entre la iglesia y la comunidad que no conoce del Señor. Estas obras son buenas por eso, porque hablan de un Dios de amor, de un Dios de oportunidad, de un Dios que sale a buscar al perdido. Estas obras son buenas, porque estas obras son buenas porque muestran el amor de Dios. Cuando tal vez otras iglesias se encierran en sí mismos, se aíslan y forman grupitos y no, Pablo dice, no, hay que salir. Hay que salir. Ustedes tienen el evangelio en una vitrina, no en una caja fuerte escondido que nadie lo pueda ver. Nosotros somos el evangelio con 2 pies en la calle. Hay que hacer la obra de evangelista. Hay que ser embajadores tal como Él nos llamó. Misioneros, tenemos un campo misionero. Entonces, esto es parte de lo que Él está diciendo. Este capítulo 3 de Tito habla del qué, como le dije al principio, de la vida pública de la iglesia, no de la vida privada, no de la vida aquí dentro de la congregación, sino de la vida pública de la iglesia donde quiera que nosotros estemos, mis hermanos. Versículo 9 dice, eviten las distracciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, dice allí, como controversias necias, como el estar hablando de genealogías, contiendas sobre la ley. ¿Por qué? Porque estas cosas nos desvían de lo que es importante. Consumen la energía de los siervos del Señor, son agotadoras y al final, ¿sabes qué? Nos van a dividir. Sí. Cuando hay cosas que hay que poner en su lugar, hay que ponerlas en su lugar, punto. Pero no constantemente en cada estudio bíblico estar en una controversia por una cosa o por la otra. No, mis hermanos. Enfoquémonos en lo que hay que enfocarse. En llevar la palabra del Señor. En compartir del amor de Cristo. ¿Sabe qué? Dios el Espíritu Santo es mejor maestro que nosotros. Él se va a ir revelando a sus vidas. Él es el que los va a convencer de pecado y de juicio.
Él es el que lo va a hacer. Usted y yo somos instrumentos. Enfoquémonos en eso. Y también dice algo más aquí Pablo a Tito. Tengan cuidado con cómo hacen el manejo de conflicto dentro de la iglesia. Pablo dice que el que causa divisiones de manera reincidente está pecando, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, si hay alguien que constantemente está con esta actitud, lo que está haciendo es pecando contra el Señor. Está siendo de tropiezo tal vez para otros que conozcan del Señor. Y tiene que tener cuidado con eso. Y Pablo le dice así de frente. Llámale la atención una vez. O sea, en otras palabras, Pablo lo lleva a Mateo 18. Y llama la atención una vez. Hablan con ellos. Segunda vez, habla con ellos porque están causando distracciones. No están dejando que el evangelio llegue. Están confundiendo al que está buscando de Dios. Al que se está acercando. Y ya por tercera vez, mira, ¿sabes qué? Entonces no hay lugar para esa persona dentro de esta congregación. Porque está dañando la grey del Señor. No es que esté dañando al pastor, a los líderes de la iglesia. No está dañando la grey del Señor. Esta iglesia es del Señor. Los cretenses eran del Señor. Esta es del Señor. No están en contra de un liderazgo. Es contra el Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pablo cuando iba camino de Damasco? ¿Se recuerdan? Dura cosa te es dar ¿qué? Coces, patadas contra el aguijón. Pablo iba persiguiendo ¿a quién? Él creía que iba haciendo un bien, ¿verdad? Por el celo que tenía en él. Iba haciendo un bien. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no. Tú estás persiguiendo a los míos. Y le estás haciendo daño a los míos. Y eso es dura cosa. Mucho cuidado. Y es lo mismo con las falsas enseñanzas. Mucho cuidado. Porque estás apartando almas que tienen hambre, tal vez deseo genuino, sincero en el corazón, de aprender de Dios, del amor de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tú con tu filosofía o tus pensamientos o tus propias interpretaciones privadas de la Biblia, allí entonces estás alejándolos a ellos. Eso dejémoslo para discutirlo en la oficina, con alguien en privado. Entonces, Pablo, cuando aborda este tema, le dice, firme, que sea firme en esto. Porque eso es servir a la iglesia, hermano. Eso es servir a la iglesia. Cuidar eso es servir a la iglesia. No perdamos de perspectiva el tema. Es equipados para servir. ¿Ve? Déjame decirle un último aspecto en ese día, que están en los versículos del 12 al 15, ya para ir acercándonos hasta el final. Debemos estar unidos, hermanos, para las buenas obras. Podemos hacer buenas obras, como le dije, yo creo en ese evangelismo, el evangelismo personal que cada uno de nosotros hace. ¿Por qué? Porque tiene un alcance tremendo, porque mi radio de acción no es el mismo radio de acción suyo. Sus contactos en las redes sociales son diferentes a los míos, ¿o no? Claro, eso es así. No todos tenemos los mismos contactos. Podemos coincidir en uno que otro. Pero te imaginan usted y yo, cada uno compartiendo un video de YouTube, un sermón que tenga que ver con un tema específico. ¿Usted sabe el alcance que eso tiene? ¿A cuántas miles de personas eso llega? Y usted está compartiendo el mensaje de Dios, hermano. Cuando usted va a su trabajo, yo no trabajo donde usted trabaja, ni el otro trabaja. Entonces tenemos, es lo que quiero que veamos, radios de acciones, tenemos más alcance. Ahora, que debemos ser intencionales, sí. Esa palabra es clave. Intencionales en nuestro andar diario.
también como iglesia y como congregación, debemos ser intencionales a la hora de compartir el evangelismo, pero también debemos de estar unidos, hermanos, para buenas obras. Y lo estamos. Y doy gracias a Dios por esta iglesia, porque es una iglesia que, a pesar de ser joven, es una iglesia que ha captado esa visión de no aislarse de la comunidad, sino de inmiscuirse con la comunidad. Y por eso es que tendremos este miércoles el drive-thru de oración. Este miércoles se va a estar, se le llama Community Appreciation Day, pero no solamente tiene que ver con Appreciation Day, sino es que sí se le va a dar algo de comida mientras pase por las carpas, pero se va a dar también, vamos a orar por las personas. Y también los vamos a invitar a los servicios. ¿Ve? Entonces, siempre hemos estado involucrados con la comunidad, no aislados de la comunidad. Y mire cómo Pablo termina su exhortación a Tito, a la iglesia de los cretenses allí, con instrucciones logísticas, mostrando que el servicio no es solamente una teoría, ¿okay? Sino que es algo práctico y de manera intencional. Es algo práctico y de manera intencional. Dice el versículo 12, cuando te envíe Artimas o a Tíquico, procura venir a verme a Nicápolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, para que nada les falte. De Zenas no sabemos mucho, pero de Apolos sí sabemos un poco más. Pero en otras palabras, lo que Pablo está diciéndole a Tito y a los cretenses aquí es que somos una gran familia, hermano. La familia de la fe. Y eso lo hemos dicho en muchas otras ocasiones. Donde quiera que el cristiano se muda, donde quiera que el cristiano va, ahí va a tener familia. Eso está garantizado, hermano. La familia cristiana es la familia más grande que hay. No importa dónde nos mudemos, a qué país, qué continente, usted va a encontrar allí personas de fe. Personas de fe en Jesucristo, allí es parte de la familia. Debemos de colaborar unos con los otros en todo lo que nos sea posible, hermano. Gálatas 6:10 dice, así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien ¿a quién? ¿A los de la fe? A todos. A todos. Y mayormente, por supuesto, a la de la familia de la fe. No está limitado a ello, pero es prioridad. Y dice, el versículo 14 de Tito 3, y que los nuestros, ¿a quién se refiere ahí? A la iglesia de Creta. Dice que los nuestros aprendan a ocuparse de ¿qué? En buenas obras de nuevo. Es que el apóstol Pablo estaba enfocado en eso, ¿verdad? Atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. O sea, Pablo quiere que la iglesia de Creta lleve frutos, que abunden a favor de ellos. Eso es lo que él desea. El servicio es algo que se aprende, hermano. Por eso es muy importante el buen ejemplo. Es muy importante el buen ejemplo. A mí me encanta, y tal vez no deba decirlo, pero me siento orgulloso en el buen sentido de la palabra, si usted me lo permite decirlo así, de los servidores de aquí. Porque desde cuando comenzó esta iglesia, el equipo de primera impresión, el equipo de seguridad, todos los equipos, hospitalidad, a medida que han pasado los años, más gente nueva ha llegado y se han ido uniendo a eso, pero se han ido uniendo a la visión ya establecida. Porque han tenido ejemplo del servicio en la manera en que se quiere tratar a la persona que entra por esa puerta allí. Y yo doy gracias a Dios. Esto es algo que se aprende y esto es lo que dice el apóstol Pablo aquí, que los nuestros aprendan. El servicio no es un escoger de lo que me gusta, sino dónde está la prioridad. Yo sé que van con los dones, pero ¿dónde está la prioridad?
Dice allí el apóstol Pablo, atendiendo a las necesidades apremiantes. Y al final el servicio es para nuestro beneficio, para que llevemos fruto. Porque al final quien se beneficia más es el que sirve. Eso es así. Al final quien se beneficia más es el que sirve, mis hermanos. Pablo exhorta a que no perdamos el tiempo, sino que nos dediquemos a la excelencia. A la excelencia en ese versículo 14, hermano, ahí. Dice el versículo 15 aquí, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Por supuesto, una despedida muy acorde al apóstol Pablo, siempre con una bendición. ¿Sabe cuál es el deseo de Pablo para la iglesia de Creta y para la iglesia de College en español aquí en Ocala y para todas las iglesias del Señor Jesucristo, hermano? El deseo del apóstol Pablo es que la iglesia viva la teología y la doctrina de manera práctica en el mundo que nos rodea. No es solamente que la iglesia conozca la teología, conozca la doctrina, que es importante porque es una manera de servir, defenderlo, eso, ¿verdad? Pero que la viva de manera práctica, que sea intencional. Eso es parte de lo que Pablo desea. Así que, porque así nosotros vamos a testificar de quién, ¿verdad?, nos ha salvado y de la convicción que nosotros tenemos en el diario vivir, hermano. Usted y yo hemos sido llamados para impactar nuestro entorno. Sí. No para dejarlo igual que usted lo encontró cuando llegó ahí. No para dejarlo igual que cuando Cristo llegó a tu vida, sino para impactar nuestro entorno, impulsados por la misericordia de Dios y equipados por Dios el Espíritu Santo. Dios te ha equipado a ti y a mí por medio del Espíritu Santo de tal manera que usted pueda hacer la diferencia donde quiera que usted esté. Sí. Él te ha equipado, Él me ha equipado, Él nos ha equipado. Y porque usted y yo hemos recibido misericordia de parte del Señor, nosotros debemos dispensar misericordia al prójimo que está a nuestro lado también. Sí. Eso es así, hermanos. Y de esta manera, la gloria se la llevará Cristo, no nosotros. Porque usted y yo imperfectos somos. Imperfectos somos, mis hermanos. Te quiero retar en este día, pero no solamente para este día, sino para esta semana. Pero no solamente para esta semana, sino para este mes. Pero no solamente para este mes, sino para este año. Y no solamente para este año. Era para ver si me estaba atendiendo, pero sí me está atendiendo. Para el resto de tu vida. Identifiquemos dónde podemos suplir alguna necesidad urgente, hermano. Identifiquemos dónde podemos suplir alguna necesidad urgente. Que la gracia que nos transformó se haga visible en tus manos sirviendo hoy a alguien. Y eso hágale un presente continuo hoy. Donde quiera que estemos, hermano. Termino con esa meditación corta que dice, el servicio espiritual es profundamente material. El servicio espiritual es profundamente material. Es el amor en acción. Es la fe en acción. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este precioso día. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Gracias por alcanzarnos, por llegar a nuestra vida en el tiempo oportuno, Señor. Porque a alguien usted llamó, equipó y fue obediente para servirte y nos habló. Nos habló de tu palabra, de tu amor, de tu perdón. Nos habló de ti, Padre. Ya fuese
con un tratado en la radio, ya fuese en la iglesia, ya fuese en los jóvenes, ya fuese en la calle, donde quiera que fuese, Señor, esa persona fue un instrumento en sus manos que usted utilizó para tocar nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que de igual manera que esas personas tocaron nuestras vidas y fueron usadas por usted, usted nos use a nosotros ahora para ser sus servidores donde quiera que nosotros nos encontremos, Padre. Ponemos nuestra vida en sus manos una vez más porque te pertenece, para que la uses de acuerdo a tus propósitos en Cristo, Padre. Señor amado, si hay almas de salvación aquí hoy que usted haya traído, te ruego en el nombre de Jesús que les dé la fuerza, el valor para responder en obediencia a tu llamado. Tal vez usted dice, ¿cómo es eso? Bueno, que tal vez usted ha escuchado el Evangelio muchas veces, usted ha escuchado tal vez de Jesucristo muchas veces, tal vez usted hasta creció en una iglesia, tal vez te llevaban de niño a una iglesia, participabas en escuelas bíblicas de verano, yo no sé, tal vez has visitado muchas iglesias, pero nunca allí te has entregado de manera personal a Él. ¿Cómo es eso que me tengo que entregar de manera personal? Bueno, el conocer de Jesús no salva a nadie. Muchas personas conocen en las universidades, se enseña. Creer que existe tampoco salva a nadie. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es que allí usted, en su corazón, en su vida, reconozca que somos pecadores y que es mi pecado lo que me aleja de Dios. Sí, es mi pecado, no es otra cosa. La palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno bueno, todos hemos pecado. Sea de acción, de pensamiento, en el corazón, de vista, de oído, de boca, hemos pecado. Y eso es lo que me separa de Dios. Solamente fue aquel pecado de desobediencia que separó a Eva y a Adán de Dios. Y es lo mismo que nos separa a nosotros, el pecado. Usted dice, ¿cómo yo puedo arreglar cuentas con Dios? Bueno, la puede hacer por medio de Jesucristo, porque alguien tuvo que ocupar tu lugar en la cruz del Calvario. Alguien tuvo que ocupar ese lugar, porque no hay nada en esta vida que usted, yo o cualquier ser humano pueda hacer de obra, de lo que sea, para arreglar cuentas con Dios. No. Si hubiera sido así, Jesucristo nunca hubiera venido. Si se pudiera llegar al Padre de alguna otra manera. Pero como no se puede llegar al Padre de ninguna otra manera que no sea por medio de Jesucristo, por eso es que Él vino. Usted dice, ¿y yo qué debo hacer? Bueno, reconocerlo. Reconocer que Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados y mis pecados. Y hoy usted dice, yo me arrepiento. Porque a mí nadie me tiene que convencer que soy pecador o pecadora. Yo lo sé que lo soy. Por lo tanto, hoy me arrepiento y también creo sinceramente de corazón que Jesucristo murió en esa cruz, siendo santo, sin pecado, no tenía por qué hacerlo, pero ahora entiendo que lo hizo por mí, por la humanidad, y yo soy parte de esa humanidad. Hoy me arrepiento de mis pecados y me entrego a Jesucristo. Creo que Él murió y resucitó, como dice la palabra de Dios, al tercer día y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Eso dice la palabra de Dios. Y yo creo eso. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que si tú lo confesares, que si tú lo creyeres en tu corazón, Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo creo eso. Yo me arrepiento. Yo me entrego al Señor Jesucristo.